Voy a iniciar. Iniciar. Bien. Bueno, ya, buenas tardes prácticamente. Vamos a dar comienzo a la defensa del trabajo de tesis de doctorado en Ciencias Informáticas de Juan Cruz Gardey, titulado Métodos y herramientas de desarrollo y evaluación de refactoring para la mejora de la experiencia de usuario en aplicaciones web. El trabajo fue dirigido por la doctora Alejandra Garrido y fue dirigido por los doctores Julián Grigera y Gustavo Rossi. El jurado que va a actuar está integrado por la doctora Marcela Género, el doctor Daniel Riesgo que está ambos conectados de forma virtual, y el doctor Mario Bieltini, aquí presencial. Bueno, cuando quiera, Juan Cruz. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Cruz. Bien, vamos. Bueno, como le decía Marcelo, mi trabajo se titula Métodos y herramientas de desarrollo y evaluación de refactorings para la mejora de la experiencia de usuario en aplicaciones web. Imagino que todos alguna vez habrán tenido alguna experiencia negativa, ¿no? Por una aplicación web. Seguramente te habrán cruzado con algún diseño que no era muy atractivo, ¿no? No sé si tan feo como este, pero bueno, un ejemplo un poco exagerado. Este trabajo lo inicié allá por el 2018, ¿sí? Y bueno, ya en ese momento había muchas investigaciones relacionadas que hablaban sobre la evaluación de la experiencia de usuario en aplicaciones web. En aquel momento ya esta cuestión de la UX era muy relevante, ¿sí? Y con el paso del tiempo aún se fue haciendo más relevante, ¿no? Porque en el medio atravesamos una pandemia, ¿sí? Lo cual obligó a que mucha gente empiece a utilizar masivamente las aplicaciones web, ¿sí? Por lo cual la experiencia de usuario se volvió un atributo esencial dentro de las aplicaciones web. Como para poner un poquito en contexto, cuando hablamos de experiencia de usuario, hablamos de un concepto bastante amplio, ¿no? Que tiene que ver con las percepciones y respuestas que tienen los usuarios antes, durante y después del uso de un sistema o producto. Esta amplia definición involucra principalmente dos aspectos. Por un lado, las cuestiones que tienen más que ver con la performance del usuario interactuando con un sistema, ¿no? La eficiencia o la efectividad, cuestiones más de usabilidad. Y por otro lado, también aspectos más hedónicos, que tienen que ver con cuestiones subjetivas de los usuarios, como emociones y sentimientos que experimentan durante el uso del producto. En este caso, en este trabajo, vamos a hablar en general de forma de UX, porque para no limitarnos estrictamente a cuestiones de usabilidad, ¿sí? Sino que queremos ir un poquito más usados. Entonces, como les comentaba, las empresas actualmente reconocen la importancia que tiene la UX actualmente, pero su evaluación es muy costosa, ¿no? Y esto ocurre más allá de los recursos que requieren hacer las evaluaciones, ¿sí? Aún cuando muchas empresas pueden afrontar los costos que implican los recursos para hacer las evaluaciones, lo cierto es que las actividades relacionadas a la evaluación de la UX suelen llevar mucho tiempo, lo cual termina siendo un poco en contra de lo que son los métodos ágiles de desarrollo, ¿no? Los métodos ágiles, que son muy usados actualmente, se basan en desarrollar nuevas funcionalidades en ciclos cortos de tiempo, ¿sí? Por lo cual las actividades de diseño generalmente son cosas que llevan más tiempo y termina siendo un poco difícil por ahí sincronizar esas prácticas con los métodos ágiles. Entonces, en este contexto es que han surgido diferentes propuestas, ¿no? Como para automatizar de alguna manera la evaluación de la UX y así poder reducir sus costos, ¿sí? Principalmente las herramientas que han surgido tienen que ver con poder detectar problemas de UX automáticamente y también poder solucionar de algún modo estas cuestiones que se detecten, ¿sí? Y bueno, en este sentido es que han surgido distintas herramientas que abordan estas problemáticas con distintos enfoques. Para mencionar algunas de ellas, un tipo de herramienta muy común es la que
son las que realizan análisis de la interacción de los usuarios, que básicamente lo que hacen es utilizar los mismos eventos que generan los usuarios en la aplicación para poder detectar problemas o posibles desviaciones, ¿no?, frente a un uso común. Por otro lado, también hay otro tipo de herramientas que son las que realizan análisis estático, que tienen que ver más con cuestiones de analizar, por ejemplo, el código fuente de la interfaz de usuario o utilizar técnicas de visión por computadora para calcular distintas propiedades del diseño como balance, simetría y demás, que también son otras cuestiones que tienen que ver con la interacción del usuario, pero que no consideran directamente la interacción, ¿sí? Y por último, también las herramientas que son basadas en cuestionarios, que son herramientas que son costosas en tiempos y dinero porque requieren justamente reclutar muchos usuarios y requieren que esos usuarios completen ciertos cuestionarios para poder tener una medida de la UX. Entonces, lo que observamos de forma general es que estas herramientas evidencian una falta de soporte a las tareas que tienen que realizar los expertos en UX. Estas tareas involucran principalmente diseñar posibles soluciones frente a problemas de interacción que se identifican y también poder evaluar estas soluciones, ¿sí? Porque es importante poder, una vez que uno tiene la posibilidad de aplicar modificaciones, poder evaluarlas para asegurarse que efectivamente los cambios produzcan una mejora en la experiencia del usuario. Entonces, el objetivo general del trabajo es básicamente proveer un conjunto de métodos y herramientas para dar soporte a los expertos en UX durante la evaluación de la experiencia del usuario en un entorno de desarrollo ágil de las aplicaciones web, ¿sí? Este objetivo general se puede descomponer en dos objetivos específicos. Por un lado, proveer un método para poder explorar variantes de diseño directamente en las aplicaciones web, haciendo uso de la técnica de refactoring, que ahora voy a comentar. Y por el otro lado, poder tener un mecanismo para evaluar y comparar estas variantes de diseño generadas de manera a asegurarse que produzcan una mejora. La idea es poder evaluar estas variantes haciendo uso de la interacción del usuario para que esa evaluación pueda ser automática y así que tenga un bajo costo. Entonces, ya entrando en lo que es el primer objetivo específico, esta idea de poder explorar variantes de diseño es una práctica que comúnmente los diseñadores realizan a diario durante sus actividades. Principalmente la realizan en las etapas iniciales del desarrollo de una interfaz y generalmente lo hacen sobre algún artefacto como prototipos o mockups que les permiten justamente ir viendo ideas y refinando la interfaz que después va a ir evolucionando, ¿no?, y se va a ir desarrollando. Pero más allá de eso, una vez que el desarrollo de la interfaz va evolucionando, es importante poder hacer pruebas con la UI desarrollada, ¿sí? Porque justamente en ese punto pueden surgir problemas de UX que no han sido detectados antes, ¿sí? Si bien los prototipos por ahí pueden ser muy útiles para identificar problemas de forma temprana, después pueden aparecer otras cuestiones, ¿sí? Pero lo que ocurre es que muchas veces los diseñadores se ven imposibilitados de hacer pruebas en la interfaz real, principalmente porque eso requiere de tiempo y además de habilidades de programación, ¿sí? Por lo cual un diseñador que generalmente no tiene esa capacidad de programar necesita de la asistencia de desarrolladores para poder hacer estas pruebas, ¿sí? Entonces, en este sentido, en este trabajo, para cumplir este primer objetivo, desarrollamos un método, ¿sí?, que consiste en un método de exploración para poder generar variantes de diseño directamente en el navegador, ¿sí?, es decir, sobre la interfaz real. Y la idea es que estas variantes de diseño se generan a partir de los UX refactors, ¿sí?, que son transformaciones predefinidas que tienen por objetivo mejorar la UX, pero sin alterar la funcionalidad de la aplicación, ¿sí? Este método que desarrollamos utiliza un enfoque de End User Development porque justamente les permite a los diseñadores poder aplicar estas modificaciones sin tener que codificarlas manualmente en la aplicación.
Bueno, y ya metiéndonos un poquito en lo que es lo que son los UX refactorings, como les decía, son transformaciones predefinidas que se ejecutan en el navegador con el objetivo de mejorar la UX. Estas transformaciones ya fueron propuestas, ¿no?, en trabajos anteriores y tienen por objetivo resolver problemas específicos que nosotros denominamos UX Smells, ¿sí? Esta técnica sigue un poco la filosofía de la técnica original de refactoring, ¿no?, en donde se aplican problemas específicos para resolver code smells. En este caso, los UX smells serían deficiencias de diseño, indicadores, ¿no?, de una posible mala experiencia de usuario, que se resuelven mediante ciertos factores, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay un ejemplito en donde se está utilizando un campo de texto libre para ingresar un texto que tiene un cierto formato, como una fecha, lo cual eso es propenso a errores, ¿sí? Por eso ese campo se dice que tiene el smell unformatted input, ¿sí? Y uno de los refactoring que lo soluciona es el date input into selects, que permite reemplazar ese campo de texto libre por 3 menús desplegables para elegir día, mes y año, ¿sí? Y una cosita más para mencionar en este punto es que los client-side web refactorings son los scripts predefinidos que nos permiten aplicar estos refactorings de forma automática, ¿sí? UX refactoring es el nombre general de la transformación, el nombre abstracto, y client-side web refactoring son los scripts específicos que utiliza este método de end-user development que desarrollamos para poder aplicar estas modificaciones. Y una particularidad de esta técnica de UX refactoring, por la cual la utilizamos para desarrollar este método, es que en muchos casos, frente a un mismo problema, frente a un mismo UX smell, frente a un mismo problema de UX, existen soluciones alternativas, ¿sí? Yo recién he mostrado un ejemplito donde se aplicaba el refactoring de input into selects, pero, por ejemplo, para resolver este tema de las fechas, también podríamos utilizar el add date picker que agrega un calendario para elegir la fecha, ¿sí? Son soluciones alternativas y obviamente a priori uno no puede determinar cuál es la mejor solución, ¿no?, sino que la mejor solución va a depender mucho del contexto en el cual se aplique ese refactoring. Entonces, para poder utilizar estos client-side web refactorings, estos scripts que se ejecutan en el cliente, fue necesario adaptarlos, ¿sí? Como les decía, son transformaciones que ya fueron propuestas en trabajos anteriores, pero anteriormente fueron propuestas como soluciones automáticas a problemas de UX, ¿sí? Entonces, en este caso, para que un diseñador pueda aplicarlos, hubo que hacer una adaptación para que los pueda aplicar de forma interactiva, ¿sí? La idea es que el diseñador pueda, en el mismo navegador, pueda seleccionar los elementos que tiene que refactorizar y que mediante el ingreso de ciertos parámetros pueda aplicar esa transformación de forma interactiva, sin tocar código, ¿sí? Por lo cual eso requirió, digamos, hacer alguna reimplementación de estos refactorings. Por otro lado, muchos de estos refactorings no eran, algunos de estos refactorings, perdón, no eran automatizables, ¿sí? Algunos de los refactorings que se propusieron en trabajos anteriores no se podían ejecutar automáticamente, ¿sí? Por lo cual, en este caso, como es el diseñador quien elige los elementos e ingresa los parámetros adicionales, en este caso se podían implementar, ¿sí? Por lo cual, esos fueron incorporados. Y por otro lado, también se agregaron nuevos refactorings al catálogo que fue desarrollado previamente, justamente para ofrecerle más variantes de diseño al experto en UX. En particular, se desarrolló el format input, que también es otra variante para facilitar el ingreso de texto con formato. Replace input with text area, que permite ingresar más fácilmente largas cadenas de texto. Y por último, turn select into autocomplete, que básicamente facilita el ingreso de una opción dentro de un menú desplegable que cuenta con muchas alternativas. Además de estas implementaciones anteriores, también, por otro lado, se introdujo una mejora en lo que es la ejecución de los refactorings, básicamente porque estos refactorings, al ser scripts predefinidos que
que se inyectan, digamos, en el navegador una vez que una interfaz ya se renderizó. Muchas veces ocurría que producían cambios no deseados en la página de destino, ¿sí? Acá, en este caso, podemos ver que el menú desplegable ciudad se ve muy distinto al menú desplegable país que ya existía previamente, ¿sí? Es decir, que de alguna manera el nuevo elemento que introduce la refactorización produce disrupciones con la página de destino, ¿sí? Por lo cual, para mitigar esta limitación, se desarrolló un mecanismo de adaptación de estilos que básicamente consiste en obtener a partir de los elementos existentes en la página ciertas propiedades CSS que después se pueden aplicar sobre el elemento refactorizado para asegurarse de que ese elemento, de que el estilo, se coincida, digamos, con el estilo que ya existe en la página, ¿sí? Y la idea es que, bueno, al momento de utilizar esta herramienta, el diseñador pueda elegir cuáles estilos aplican. Bueno, acá se muestra una captura de la herramienta UX Painter en la que se implementó este método de User Development. Esta figurita muestra un ejemplo de la aplicación de un refactoring puntual. Este refactoring particular lo que hace es agregar validación sobre un formulario, ¿sí? Por lo cual el diseñador primero tiene que seleccionar el elemento a refactorizar, en este caso el formulario, y después la herramienta, digamos, le va guiando paso a paso para poder aplicar ese refactoring, ¿sí? En este caso puntual, se requiere que el usuario seleccione los campos que van a ser obligatorios. Entonces, la idea general de este método, de esta herramienta, es que los diseñadores, ¿sí?, pueden hacer pruebas sobre la interfaz real sin requerir de la asistencia de los desarrolladores. Las variantes de diseño las van generando mediante estos refactorings que se aplican automáticamente, y además cada uno de estos refactorings aplica pequeños cambios seguros, ¿sí? Por lo cual eso asegura que no se modifica la funcionalidad de la aplicación. Y mientras tanto los desarrolladores pueden continuar con otras tareas, ¿sí? La idea es que los diseñadores liberen un poco a los desarrolladores para que los desarrolladores puedan continuar, por ejemplo, con el desarrollo de otras funcionalidades o incluso con la resolución de bugs. Pero bueno, finalmente estos refactorings, como estos scripts, como son modificaciones que se ejecutan en el browser y son modificaciones volátiles, en algún momento posterior van a tener que implementarse en la aplicación, ¿sí? Por lo cual, en ese punto sí se va a requerir de la asistencia de los desarrolladores. Y bueno, en este punto, cuando ya los diseñadores pudieron hacer pruebas sobre ciertos refactorings, la idea es que poder darles soportes a los desarrolladores para facilitarles esta tarea, ¿sí? En este sentido, realizamos una prueba de concepto para poder, teniendo en cuenta que estos refactorings son modificaciones predefinidas que ya tienen una cierta semántica definida, la idea era generar una implementación preliminar de esos refactorings que el desarrollador pueda utilizar como base para su desarrollo, es decir, para poder integrarlo en la aplicación, ¿sí? Y como prueba de concepto hicimos una pruebita con React.js, que es un framework hoy en día muy utilizado para el desarrollo de interfaces web. Y acá se puede ver un ejemplito de eso. La idea es que acá es cuando se muestran algunos refactorings aplicados, y una vez que esta versión, que contiene varios refactorings, se validó, la idea es que cuando el desarrollador tenga que hacer la implementación, pueda utilizar el código generado por la herramienta para poder integrarlo a la aplicación. ¿Sí? Obviamente que la implementación de este código que genera la herramienta la idea no es que el desarrollador pueda copiar y pegarlos en su aplicación, porque obviamente que la implementación va a depender mucho del código de la aplicación destino, pero al menos de esta manera el desarrollador puede tener un punto de partida, ¿no? Aunque sea para ver cómo está desarrollado el refactoring, en qué consiste particularmente,
y seguramente pueda de esta manera ahorrar tiempo de trabajo, ¿sí? Seguramente le facilite el desarrollo. Pero bueno, esto fue un poco una prueba de concepto y se requiere como trabajo futuro poder seguir haciendo evaluaciones para efectivamente validar que el código que se genera automáticamente les sirve para poder facilitarles sus tareas de desarrollo. Bueno, esta es la publicación principal que resume este método de End User Development. Aquí están los refactorings que admite el método explicado, la herramienta y los refactorings considerados, y también la adaptación de estilos que se hizo. Bueno, ya ahora pasando a lo que es el segundo objetivo específico, una vez que el diseñador pudo generar las variantes de diseño, el siguiente paso es poder hacer pruebas, ¿no? Para poder evaluarlas y compararlas. Como yo les comentaba hoy cuando les mostraba los refactorings alternativos, si bien los refactorings fueron diseñados para mejorar la UX, de hecho ya eso fue validado en trabajos anteriores, ocurre que al ser transformaciones genéricas que se pueden aplicar en distintos contextos, puede haber casos en los que la aplicación de un refactoring puntual en una aplicación específica genere efectos negativos, ¿sí? Por lo cual es muy importante poder probar cada aplicación puntual de un refactor. Además, también hay que tener en cuenta que si hay alternativas, como yo les mostraba en el ejemplo, la mejor alternativa va a depender mucho de cada contexto puntual, ¿sí? Por lo cual es muy importante poder hacer pruebas con los refactors. Como veíamos recién, lo que sucede es que estos refactorings producen cambios en la interacción de los usuarios, ¿sí? Modifican aspectos interactivos, por lo cual no es posible determinar a priori de una forma estática qué refactoring es mejor en un contexto específico, ¿sí? Es decir, que se requiere poder analizar la interacción de los usuarios, ¿sí? Y para eso nosotros proponemos en este trabajo desarrollar un método para poder evaluar los refactorings utilizando la misma interacción que generan los usuarios, los mismos eventos de interacción, ¿sí? Esto tiene dos ventajas, ¿no? Por un lado, que es algo simple de implementar, ¿sí? Porque esto nos permitiría evaluar el usuario en su contexto real, incluso sin que él se entere de que está siendo evaluado, ¿sí? Y eso también nos permite poder hacer pruebas con muchos usuarios, ¿sí? Lo cual nos permitiría, por ejemplo, hacer pruebas en experimentos online con una gran cantidad de usuarios, como ocurre, por ejemplo, en experimentos del estilo A/B testing o similares. Entonces, para poder hacer la evaluación de los refactorings, es que desarrollamos esta métrica que se denomina esfuerzo de interacción. Básicamente consiste de un puntaje que es asignado por un experto en UX a la interacción de un usuario con un widget en particular, ¿sí? El término widget se usa para referirse a los elementos interactivos de una interfaz, como campos de texto, menús desplegables, links. Entonces, la idea de esta métrica es que un experto, mediante su análisis subjetivo de la interacción, asigne un puntaje que va de 1 a 4, ¿sí? Donde 1 significa poco esfuerzo y 4 significa mucho esfuerzo, asigne este puntaje a la interacción de los usuarios. Justamente la idea de esta métrica es que evalúa widgets individuales porque son aquellos elementos que se ven modificados por los distintos refactors, ¿sí? Los refactorings, al ser transformaciones muy específicas que modifican partes concretas de una interfaz, producen alteraciones sobre algunos elementos, ¿no? Por eso esta métrica nos permite, digamos, tener una medida sobre eso. Pero bueno, como se trata de una métrica se trata de un puntaje que es asignado por expertos y que es un puntaje además subjetivo, ¿sí? Porque el experto es el que lo decide. Para poder automatizar el cálculo del esfuerzo desarrollamos modelos de predicción, ¿sí? Básicamente los modelos de predicción toman como entrada distintas micromedidas, que son básicamente logs de interacción que capturamos sobre los usuarios, y a partir de esta entrada, digamos, dan como resultado el esfuerzo, este puntaje,
que la idea justamente del esfuerzo es poder tener una métrica unificada para poder comparar widgets alternativos que sirven para el mismo propósito, ¿sí? Lo que ocurre es que los widgets, cada tipo de widget específico, admite distintos tipos de interacción, ¿no? Por lo cual la idea del esfuerzo de tener un puntaje unificado que va de 1 a 4 es poder comparar distintas alternativas. Acá hay una imagen que muestra los 6 tipos de widgets para los cuales desarrollamos los modelos de predicción. En realidad los 6 no, perdón, muestra 5. Consideramos botones de radio, campo de texto, calendarios, menús desplegables, links, y me faltan, me parece, los menús desplegables para fecha, que son el widget que les mostré anteriormente en un refactor, ¿sí? Es decir, consideramos solo esos widgets en principio porque son los que se ven afectados por los refactoring que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, yendo a lo que son las micromedidas son aspectos de la interacción que se considera que pueden llegar a influir en el esfuerzo de interacción, ¿sí? Fueron desarrolladas específicamente para este trabajo mediante un relevamiento de la bibliografía existente y luego, para poder refinar este listado de micromedidas que generamos, hicimos pruebas preliminares con 3 expertos, ¿sí? Estas pruebas consistieron en que los expertos analizaron distintas interacciones capturadas de los usuarios y a partir de estas interacciones ellos tuvieron que reflexionar acerca de los aspectos que tuvieron en cuenta para poder asignar el esfuerzo, ¿sí? Algunos expertos, por ejemplo, tuvieron más en cuenta cuestiones de tiempo de pausa, otros movimientos de mouse, ¿sí? Es decir, que a partir de estas reflexiones de los expertos pudimos refinar, digamos, el listado inicial de micromedidas que confeccionamos y eso como resultado nos dio el conjunto de micromedidas para cada tipo de widget. Y después, en un momento posterior, una vez que pudimos desarrollar este conjunto de micromedidas, el siguiente paso fue recolectar los datos de entrenamiento, ¿sí? Porque obviamente que al ser desarrolladas para esta tarea las micromedidas, no contábamos con un dataset existente, ¿sí? Por lo cual hubo que realizar un proceso de captura de datos que justamente como lo hicimos en plena pandemia, hubo que hacerlo de forma online, completamente remota. Así que para esto hicimos un proceso de recolección que básicamente consistió en 2 etapas, ¿sí? En una primera etapa, en la que realizamos pruebas con 52 usuarios en aplicaciones seleccionadas, ¿sí? La idea es que en estas pruebas los usuarios completaron ciertas tareas en páginas web que contenían estos widgets que nosotros estamos analizando. Y en un momento posterior, los 4 expertos seleccionados tuvieron que asignar un puntaje de esfuerzo. Obviamente que estos 4 expertos no eran los mismos expertos que confeccionaron las micromedidas, ¿sí? Estos 4 expertos asignaron el puntaje sin tener en cuenta las micromedidas existentes. Y otra cosita para mencionar acá importante es que la asignación del puntaje, para garantizar, digamos, un cierto criterio unificado, lo que hicimos fue que cada interacción fuera puntuada por 2 expertos, ¿sí? Entonces, también lo que hicimos fue las muestras que obtuvimos, las dividimos en 4 subconjuntos y de manera que armamos, cada experto hizo pareja con otros 2 expertos, de manera de que directa o indirectamente cada experto haya compartido la asignación del puntaje con otro experto, ¿sí? Puntualmente lo que fue la asignación, cada experto hizo la asignación del puntaje de forma separada y después cada experto tuvo que consolidar su puntaje con su par, ¿sí? Y bueno, en total se capturaron 2.477 interacciones.
Como les decía, este proceso fue completamente remoto, ¿sí? Por lo cual tuvimos que desarrollar herramientas para poder hacerlo. En particular, desarrollamos una extensión web que es la que tenían que instalar los participantes para poder capturar su pantalla, que es lo que iban a observar los expertos después, y también por debajo calcular las micromedidas de las interacciones. Y por el otro lado, también una herramienta web para que los expertos puedan observar estas interacciones y asignar un puntaje. Esta herramienta también, ahí si se llega a ver, muestra lo que es un modo de consolidación en donde por cada interacción, los dos expertos que estaban asignados para esa muestra tenían que asignar el puntaje por separado y en el caso de que haya alguna diferencia en ese puntaje, para alguna interacción puntual, tenían que acordar ese valor. La etapa siguiente fue la etapa de entrenamiento de los modelos, una vez que recolectamos todos los datos. Para esta tarea utilizamos árboles de decisión. También hicimos pruebas con otros modelos, pero los árboles de decisión fueron los que mejor resultado nos dieron para esta tarea de predicción puntual. Más que nada también porque, por ejemplo, los datos que capturamos no fueron tan abundantes, por ejemplo, como para utilizar una red neuronal. Sobre todo teniendo en cuenta que hubo que desarrollar 6 modelos distintos, ¿sí? Recuerden que cada tipo de widget, como tiene distintas micromedidas, hubo que desarrollar un modelo distinto para cada uno, ¿sí? Y además, bueno, la ventaja que tienen los árboles de decisiones, que al ser modelos de caja blanca, también nos dan la ventaja de poder interpretar los resultados, ¿sí? Por lo cual también pudimos después observar la importancia que tuvo cada micromedida en el proceso de predicción, ¿sí? Así que, bueno, esta tablita muestra los resultados de cada modelo, el error absoluto medio y el error cuadrado. Y puntualmente consideramos que para esta tarea de predicción un error menor a 0.3 es un error aceptable. Bueno, y en cuanto a los resultados de esta predicción, pudimos concluir en principio que es posible predecir el esfuerzo de interacción. Es un puntaje subjetivo, ¿no? Lo podemos predecir haciendo uso de estas micromedidas que desarrollamos. La métrica esta del esfuerzo de interacción es una métrica muy novedosa porque se calcula sobre elementos individuales de la interfase, sobre los widgets, lo cual permite localizar problemas de interacción. Y como les decía, al utilizar modelos de caja blanca como los árboles de decisión, pudimos hacer un análisis, un relevamiento sobre la importancia que tuvo cada micromedida en cada modelo. Y las micromedidas que resultaron más importantes o las que tuvieron mayor peso fueron aquellas que medían tiempos, ¿sí? Y como limitación de este proceso podríamos mencionar un poco la cantidad de muestras recolectadas, ¿sí? En particular, la cantidad de muestras que reflejaban un alto nivel de esfuerzo del usuario, ¿sí? Esto un poco tuvo que ver con que al hacer el proceso de forma remota y sin moderación, no teníamos por ahí alcance a muchos usuarios que podían por ahí reflejar o dar este tipo de muestras con un alto nivel de esfuerzo, ¿sí? Pero por otro lado, si bien contamos con esa limitación, creemos que el hecho de haber realizado el proceso de recolección de datos de forma remota y sin moderación, también nos permitió, digamos, recolectar una gran cantidad de muestras, ¿sí? Porque creemos que por ahí, si hubiéramos hecho la captura de datos en un ambiente más controlado de laboratorio, seguramente hubiéramos recolectado muchas menos muestras en total. Así que, bueno, acá está la publicación de este trabajo. Este paper contiene todo este desarrollo, en particular, bueno, todo el proceso de reproducción de datos, la confección de las micromedidas y los resultados. Y luego de desarrollar el esfuerzo de interacción, el siguiente paso fue construir una herramienta para poder calcularlo y visualizarlo, ¿sí?
Es por eso que desarrollamos esta herramienta que se denomina UX Analyzer, que básicamente le permite al propietario de una aplicación o incluso también al experto en UX, le permite poder registrar distintas evaluaciones y sobre esas evaluaciones registrar distintas versiones de la aplicación, distintas variantes de diseño. Y por cada variante, la herramienta lo que genera es un bloque de código que el experto en UX o el dueño de la aplicación tiene que pegar digamos, en el frontend de su aplicación para poder capturar las micromedidas de interacción de los usuarios y poder enviarlas al servidor de esta herramienta y poder procesarlas. La particularidad adicional que tiene esta herramienta es que además de mostrar el esfuerzo de cada widget individual que está presente en las variantes de diseño, también proporciona una visión más global, ¿sí? Es decir, muestra también el esfuerzo global que tiene cada variante registrada, de manera de también proveer otro punto de vista, ¿sí? Es decir, que el diseñador, además de poder ver el esfuerzo que tiene cada widget, también puede ver el esfuerzo general que tiene una versión, ¿sí? Porque generalmente las variantes de diseño, obviamente que contienen más de un widget, por lo cual este puntaje global les permite tener una visión más general y comparar variantes de diseño completas. Bueno, ya pasando a lo que es la validación de los resultados obtenidos, en cuanto al primer objetivo específico, en cuanto al método de End User Development, para validarlo realizamos entrevistas con 16 profesionales, 13 de ellos diseñadores de UX y 3 desarrolladores frontend. La entrevista esta consistió principalmente en 3 partes, ¿sí? En una primera parte se les hicieron algunas preguntas a los participantes relacionadas a sus prácticas y herramientas de trabajo. Luego se hizo una breve demostración de la herramienta UX Painter y finalmente los participantes reflexionaron acerca de la aplicabilidad y las limitaciones que contiene el método impuesto por la herramienta. Los resultados de estas entrevistas, bueno, la primera parte de esta entrevista, donde cada participante reflexionaba sobre sus prácticas, nos sirvió para confirmar nuestras hipótesis iniciales, ¿sí? En particular, pudimos concluir que es muy frecuente que se modifique una interfaz que ya se encuentra desarrollada para mejorar su UX, ya sea durante el desarrollo o incluso cuando está en producción por muchos usuarios. Y también nos sirvió para confirmar que la mayoría de los diseñadores de UX hacen pruebas sobre prototipos, porque justamente muchas veces no tienen la posibilidad de hacer pruebas sobre la interfaz real, porque no pueden programar los cambios. Y en cuanto ya a lo que es el método en sí, lo consideramos que es aplicable para el desarrollo, ya sea, digamos, durante una etapa de desarrollo, como decía, o una etapa de producción. Incluso algunos de estos diseñadores mencionaron que esta idea de poder hacer cambios en el browser es más realista y más rápida que utilizar prototipos. Y por otro lado, también destacaron la importancia de contar con soluciones alternativas, ¿sí? De poder tener distintas opciones para el mismo problema del diseño. Y como limitación principal mencionaron el tamaño del catálogo de refactorings que provee la herramienta, ¿no? Que si bien es cierto que puede ser un poco limitado porque la mayoría de estos refactorings están orientados a hacer modificaciones sobre formularios web, lo cierto es que el tamaño del catálogo no consideramos que es una limitación del método en sí, sino que es más una cuestión de las opciones de diseño que se le da al experto, que obviamente eso siempre se puede extender. Por otro lado, también hicimos una evaluación de usabilidad de la herramienta de UX Painter, en donde hicimos pruebas con 14 participantes, esta vez no expertos. La idea de esta prueba, como era validar un poco la usabilidad de la herramienta, a cada participante se les asignó tres UX segmentos, 3 problemas, y también se le dieron algunos indicios sobre los refactorings que tenían que aplicar. Entonces, la tarea que hicieron fue buscar el refactoring dentro del catálogo que proponía la herramienta y poder aplicarlos, ¿sí? Y bueno, en general, la mayoría de ellos no tuvo problema para identificar los refactorings y pudo hacer las tareas exitosamente. Y finalmente, después de cada test,
le hicimos un cuestionario de satisfacción que reveló un score de 85%, por lo cual consideramos que eso es una usabilidad óptima. Y ya en cuanto al segundo objetivo específico de la evaluación y la comparación de las variantes, para validar el esfuerzo de interacción, lo que hicimos fue calcular otras métricas conocidas que sirven para un propósito similar y comparar esos resultados. En particular, utilizamos esta métrica que se llama Single Usability Metric, o SUM. Es una métrica que se propuso hace algunos años con un propósito similar al de esfuerzo, porque lo que intenta esa métrica es combinar los tres componentes de usabilidad en una única métrica para tener un único puntaje, ¿sí? Esta métrica se calcula a partir de 4 métricas individuales, ¿sí? Como el tiempo que requiere una tarea para medir la eficiencia, la cantidad de errores y si la tarea fue completada o no para medir la efectividad, y para medir la satisfacción se utilizan cuestionarios, ¿sí? Generalmente se utiliza un cuestionario de SUS, pero nosotros para esta métrica puntualmente usamos UMUX-Lite, que es una variante de SUS que es mucho más concisa y consiste solamente en 2 preguntas. Y bueno, este score es un score que va entre 0 y 1 y obviamente que cuanto más alto el score es mejor porque indica una mejor usabilidad. Y por otro lado, la otra métrica que utilizamos es la el modelo KLM, ¿sí? Que es un modelo de simulación que ya tiene algunos años, que básicamente consiste en estimar el tiempo que requiere un experto completar una tarea en una interfaz específica a partir de las operaciones primitivas, ¿no?, que existen en esa interfaz. La idea de utilizar esta métrica fue un poco ver si el esfuerzo guardaba algún tipo de relación con una métrica de este tipo que obviamente no requiere de usuarios para poder calcularse, porque esa es un poco la motivación principal de la métrica. Y para poder calcular estas métricas, en particular la de Zoom, fue necesario hacer pruebas con usuarios nuevamente, por lo cual reclutamos 23 participantes que completaron una tarea en cada una de las 5 aplicaciones seleccionadas. Y este gráfico muestra un poquito lo que es la comparación del esfuerzo en particular con Zoom, ¿sí? Como les decía, Zoom es un score que va de 0 a 1, entonces para poder facilitar un poquito la comparación, yo lo que hice fue normalizar el esfuerzo, que es un puntaje que va de 1 a 4, entre 0 y 1, ¿sí? Para que se pueda ver un poco mejor las similitudes. Y como resultado pudimos obtener que en ciertos casos, como por ejemplo en el primer sitio, el de check-in de vuelo, y en el último, es el de registro usuario, son los 2 sitios que resultaron en un menor score de Zoom, ¿sí? Esos sitios que tuvieron un menor score de Zoom también tuvieron el esfuerzo de interacción más alto, ¿sí? Y de forma inversa también ocurrió que, por ejemplo, el sitio de simulación de préstamo, que es el que mayor score de Zoom presentó, también presentó el menor score de esfuerzo, ¿sí? Por lo cual, a partir de estos resultados podemos ver que un mayor nivel de Zoom, mayor nivel de usabilidad, sugiere un menor esfuerzo de interacción, ¿sí? Y lo mismo ocurre de forma al revés. Cuanto más sube el esfuerzo, en este caso, menor es el nivel de usabilidad. Por lo cual, obviamente que estos resultados, estos experimentos se requieren extenderlos, ¿no?, para poder incluir una mayor cantidad de sitios y mayor cantidad de participantes, pero en principio a partir de esto podemos concluir que podríamos utilizar el esfuerzo de interacción al menos como para tener una medida de la usabilidad de la aplicación, ¿sí? Y otra cosita que me faltó mencionar es que para los casos en los que esta relación entre el esfuerzo y el Zoom no fue tan evidente, también si analizamos por separado el coeficiente de satisfacción, el coeficiente de satisfacción que se incluye en Zoom, también podemos ver que los mayores niveles de esfuerzo también están relacionados con menores niveles de satisfacción del usuario, ¿sí? Y bueno, finalmente lo que es la comparación con KLM,
En realidad no la incluí en el gráfico porque en principio no encontramos una relación aparente entre lo que es el esfuerzo y los resultados, los tiempos estimados por KLM, ¿sí? Por lo cual también quedaría pendiente extender los experimentos para corroborar si hay una relación. Entonces, como conclusiones, un breve repaso por las contribuciones que hicimos. Desarrollamos un método de User Development para poder explorar las variantes de diseño directamente en el navegador. Este método fue implementado en la herramienta UX Painter, que fue validada, digamos, por diseñadores, también por usuarios no expertos. Desarrollamos nuevos refactorings para tener más opciones de diseño y los incluimos en la herramienta. Y ya en lo que tiene que ver con la evaluación y comparación de diseños, también desarrollamos estas herramientas de recolección de interacciones, ¿sí? Que nos sirvió para hacer los experimentos de forma online y también nos va a permitir en un futuro seguir haciendo pruebas con usuarios. Desarrollamos la métrica del esfuerzo de interacción, que sirve para evaluar los refactorings, en particular. En realidad la métrica obviamente que no está limitada a lo que son los refactorings porque evalúa los elementos interactivos de la interfaz que se ven modificados por los refactorings. Y esta métrica después se materializó, digamos, en esta herramienta UX Analyzer que permite calcular y visualizar la métrica para distintas variantes de diseño que registran los diseñadores. Y como trabajo futuro nos queda pendiente, como siempre, extender el catálogo de refactorings, ¿sí? Porque si bien nosotros agregamos nuevas transformaciones, siempre va a haber nuevas opciones de diseño que se puedan incorporar. También queda pendiente poder hacer pruebas sobre las dos herramientas en un contexto real de desarrollo, por ejemplo en un ciclo de desarrollo ágil. La prueba de concepto que hicimos para generar una implementación de los refactorings, eso también se puede continuar en esa línea, haciendo pruebas para corroborar que efectivamente produzcan una mejora, faciliten el trabajo del desarrollador. También queda pendiente poder extender la métrica del esfuerzo de interacción, más que nada para incluir otros tipos de widgets, ¿sí? Porque como habremos visto, la mayoría de los widgets que incluimos son widgets que aparecen en formularios principalmente, ¿sí? Por lo cual también sería importante contar con otro tipo de elementos interactivos que permitan utilizar el esfuerzo para evaluar otro tipo de páginas web. Y también otra línea de investigación importante sería el de poder combinar otras métricas de UX con la del esfuerzo de interacción. ¿Sí? En nuestro caso no es nuestro objetivo poner el esfuerzo como la única métrica de UX, sino que la idea es poder contar con distintos puntos de vista, obtener distintas métricas que nos permitan abordar la experiencia de usuario desde distintos enfoques. Así que bueno, esto sería todo. Gracias por su atención y estoy atento a las preguntas. Daniel, ¿estás? No te escuchamos. Ahí está, perdón, lo tenía silenciado. ¿Quieren que arranque? Si puedes arrancar tú. Bueno, Cruz, te felicito, sobre todo las publicaciones que has logrado son meritorias, digamos, desde mi punto de vista, ese esfuerzo, es realmente muy importante, sobre todo para una tesis doctoral. Así que la tesis me gustó mucho, tiene mucho esfuerzo de desarrollo y de validación. Has trabajado para validar los trabajos que has ido construyendo, me parece también muy loable. Y en líneas generales,